vamos a comenzar el día de hoy con estas enseñanzas que nos van a ayudar a prepararnos. Esta semana no estudiamos Torah, no estudiamos Parashá, perdón. La Parashá no se estudia esta semana porque este Shabbat es especial. En este Shabbat tenemos tres festividades. Una es el Shabbat, la más importante. También Rosh Hodesh, la santificación de la luna. Y al comienzo de este Shabbat también es Rosh Hashanah. Por supuesto, Rosh Hashanah va a absorber el concepto de Rosh Hodesh, porque Rosh Hashanah es el Rosh Hodesh del séptimo mes, pero también es el inicio de los meses en el calendario judío universal, por así decir. ¿Por qué universal? Porque decimos nosotros que en ese momento fue creado el ser humano, la humanidad, así que es de carácter universal y por eso dentro de la cultura judía es en este Rosh Hashanah del séptimo mes, el Rosh Hodesh del séptimo mes, se considera también cabeza de año, pero en vamos a decir, un entendimiento como que universal, porque se establece a través de los Hajamim que en este primer día de Tisri del séptimo mes fue creado el ser humano. Y a partir de la creación del ser humano, de Adán, entonces tiene lógica que se empiece a contar el tiempo. Y es por eso que este Shabbat, al comenzar este Shabbat, cambiamos de dígito en el calendario judío y del 5783 en el cual nosotros nos encontramos hoy, entramos a formar parte del 5784. Entonces, este Rosh Hodesh tiene un carácter universal por el hecho de que se creó el ser humano, del cual vienen todas las etnias, vienen todas las culturas, y por esa razón es que se establece un cambio de dígito, un conteo en el tiempo. Sin embargo, hay otro Rosh Hashanah que nosotros manejamos y entendemos, es el que se da en el primer mes, a saber que es el mes de Aviv, y este es el calendario que abre puertas a todas las festividades, al calendario de los servicios, precisamente es el calendario que rigen las festividades. Y esto lo vamos a ver nosotros en Vaikra capítulo 23, donde el Eterno va estableciendo el orden de las festividades, empezando por el Shabbat, por el Rosh Hodesh, y también luego Pesach, Bikurim, Shavuot, panes sin levadura. Shavuot, viene luego Yom Teruah y Yom Kippur, y terminamos con Sukkot. Entonces, el Rosh Hashanah del mes de Aviv es el calendario que rige desde el momento en que Israel se estableció como pueblo y empieza a servir al Eterno. Es el calendario, como algunos han dicho, de carácter religioso dentro de la cultura judía, que la cultura judía no es igual a las otras religiones. Entonces, es por esa razón que en el año tenemos dos cabezas de año. El primer mes, que es Aviv, y en el séptimo mes, que es Tisri. Y bueno, nosotros vamos a hablar un poco de lo que representa Rosh Hashanah en el contexto del séptimo mes, el Rosh Hodesh del séptimo mes. Bueno, estamos, como ustedes saben, en una etapa de muchas plegarias, de mucha introspección, midiendo ya calculando bien nuestras palabras, nuestras acciones, tratándola de interiorizar de manera muy interna, en el sentido de aplicar la Torah ya no para poder ver en los demás el cumplimiento de la Torah o no, sino para ver si es que uno mismo la está cumpliendo o no. Por eso que este tiempo se caracteriza como la introspección. En ese sentido, bueno, eh, ya desde el mes de Lul van a ser casi 30 días. Estamos más o menos en el día 26, 27. Estamos llevando a cabo nuestras plegarias para con el Eterno, para que Él pase por alto todas nuestras maldades, ¿no? Todas nuestras transgresiones.
Y en ese sentido nos encontramos caminando rumbo a las altas fiestas, a estas fiestas importantes. Estas, como dicen algunos maestros, son fiestas de terapia interna, es decir, cada año tenemos estos encuentros con el Eterno y estos encuentros con el Eterno lo que permiten es una profundización en cuanto a nuestra relación primeramente con Él y también con los demás y podríamos decir primeramente con el Eterno, con nosotros mismos y con los demás. Entonces, estos son tiempos señalados, son Mikra HaKodesh, son tiempos importantes porque en estos tiempos la presencia del Eterno está muy presente. Es decir, la presencia divina está muy presente al interior del pueblo de Israel. No podemos nosotros tener, por ejemplo, un Rosh Hashanah en cualquier día o cualquier mes del año, tiene que ser en el séptimo mes. No puede ser en cualquier día de la semana, tiene que ser en un Rosh Hodesh y el Rosh Hodesh del séptimo mes. Entonces, el Rosh Hodesh del séptimo mes es una Mikra HaKodesh, es un tiempo señalado, es un momento oportuno para poder acercarnos al Eterno, porque vuelvo a reiterar, como han explicado los sabios, la presencia divina en cada una de estas festividades se manifiesta con la intensidad necesaria para que lo podamos percibir internamente y también expresarlo de manera externa en cuanto a nuestras acciones. Lo que queremos decir, mejor dicho, lo que transmiten los sabios es que en estas festividades, en estos tiempos asignados, señalados, apartados, tiempos específicos que nos ordena el Eterno, es cuando también se pueden establecer en nuestra propia conducta y comportamiento cambios que lo va a producir precisamente ese acercamiento que tenemos con el Creador. Entonces, en Baikra 23, lo que se nos va a establecer son los tiempos señalados, ¿no? En las versiones vamos a decir, de la Biblia o de las escrituras en el contexto occidental, dicen las fiestas del Eterno. Pero cuando uno lee al interior lo que dice Hashem son tiempos señalados, tiempos importantes, tiempos que así como el Shabbat, eh, eh, como algunos cabalistas establecen el Shabbat se puede experimentar cualquier día de la semana, no, eso no es así de acuerdo a la Torá. El Shabbat no lo podemos experimentar cualquier día de la semana. Hay un día, hay un tiempo señalado, hay un tiempo apartado por el Eterno, un tiempo donde Él santificó, lo consagró, lo apartó, y ese tiempo es Shabbat, son tiempos señalados. Así también las festividades. Las festividades no podemos celebrar Pesaj, por así decir, no podemos celebrar la festividad de nuestra liberación en cualquier fecha del año, salvo el Pesach Sheni, que es un mes después de Pesach, pero eso está establecido en la Torá y también es un tiempo señalado. Entonces, los tiempos señalados o Mikra HaKodesh son encuentros con el Eterno. Y para eso los Jajamín nos van a través de algunas analogías, nos van a tratar de hacer entender, por ejemplo, estos encuentros que tenemos con el Eterno, estos tiempos señalados que tenemos con el Eterno, se asemejan a los momentos en que el novio se encontraba con la novia. Eran momentos especiales. Eh, en la antigüedad, las familias, como sabemos, en el pueblo judío, generalmente los padres arreglaban los matrimonios, establecían los matrimonios y en determinados momentos eran los padres que entraban en acuerdo para poder establecer un matrimonio entre sus hijos. Y era un tiempo importante el momento de ir a hacer eh, la primera etapa de la boda, por así decir, el compromiso, el Nisuim, y también era importante el tiempo de hacer el Erusim. En este caso ya la boda como tal, en el aspecto físico, pero y los momentos intermedios que habían entre el Nisuim y el Erusim eran tiempos especiales entre el novio y la novia. No eran tiempos normales, es decir, que cuando el novio visitaba a la novia era un momento especial.
tanto la novia como el novio anhelaban encontrarse en esos momentos especiales. Así nos dicen los Jajamín que son estas Mikra HaKodesh, son tiempos de encuentros con el Eterno. Como un novio quiere encontrarse con la novia, como la novia quiere encontrarse con el novio, así también son estas festividades, son momentos especiales, por lo cual el Eterno ha determinado estos momentos especiales para entrar en comunión con su pueblo, para estar, vamos a decir así, en una cercanía muy profunda, casi como íntima entre el Eterno y su pueblo. Y por eso es que las Mikra HaKodesh, las festividades, no las podemos celebrar en cualquier tiempo, porque ya no serían tiempos señalados, ya no serían tiempos de encuentro, ya no serían tiempos eh, íntimos con el Eterno. Entonces Israel se caracteriza, a diferencia de las demás naciones que tiene estos encuentros, Israel como si fuese la novia, tiene estos encuentros con Hashem, que viene a ser el esposo, es su protector, su sustentador, el que le da honor a su pueblo, el que lo protege, lo sustenta, lo guarda, y son tiempos muy importantes, y nosotros este tiempo de Rosh Hashanah lo hemos estado esperando desde hace ya 40 días, con nuestras conciencias un poco, vamos a decir así, encaminadas para este evento, este momento importante. Por eso es muy importante entender, como dicen los Jajamim, que estos tiempos señalados, estos momentos especiales, se dan una vez al año y por eso hay que prepararse. Eh, por eso a veces nosotros, cuando estamos en la comunidad organizando algunas actividades, no lo hacemos porque, bueno, se nos ocurrió o queremos nosotros en un determinado momento resaltar nuestras actividades de la comunidad y por eso nos organizamos para los alimentos, para decorar, adornar. No, no lo hacemos, no lo hacemos en el sentido de tratar de resaltar la comunidad. Lo hacemos porque nosotros queremos que toda la comunidad tenga esa experiencia de poderse preparar. Cada festividad demanda una preparación, podernos preparar para estos encuentros especiales a lo largo del calendario de Israel, del calendario judío. Entonces, no podemos decir, bueno, no pude este rojo desde el séptimo mes, no pude hacer Rosh Hashanah, pero ¿qué tal si lo hacemos de aquí a 4 semanas o de aquí a 3 semanas? No, no se puede, no se puede. Si usted no se prepara para este Rosh Hashanah, entonces viene este tiempo y lo pilla o preparado o lo pilla sin preparación. Es decir, o usted anheló este momento con el Eterno o tal vez no, tal vez se le cruzaron otras prioridades. Y por eso es que en el año, en el calendario judío, volvemos a reiterar este concepto, hay tiempos de encuentro con el Eterno. Y cada una de estas festividades tiene una energía especial, una energía particular. Busca rectificar grandes, vamos a decir, áreas internas de nuestro ser. Por ejemplo, en Rosh Hashanah, eh, cada uno empieza a tener conciencia de que se presenta delante del Eterno en función a sus méritos y sus transgresiones. ¿Qué pesan más, los méritos o las transgresiones? ¿Qué pesan más, la bondad o la maldad que haya salido de nosotros? ¿La verdad o la mentira que haya salido de nosotros? ¿La integridad o el engaño que haya salido de nosotros? ¿La integridad o la hipocresía que haya salido? Todas esas cosas no las evaluamos en el prójimo, las evaluamos en nosotros mismos. Y ese momento importante en Rosh Hashanah es individual. Por eso demanda preparación y por eso los Jajamín establecen que el mes de Lul es propicio para que nosotros podamos prepararnos, para que nosotros podamos de una manera tener este encuentro con el Eterno, este tiempo señalado, esta Mikra HaKodesh, eh, con preparación. Eh, hay una mashal de Rabbi Yehoshua que habla acerca de un padre de familia que quiso hacer
una fiesta en honor de su hijo, un banquete, ¿no? Un banquete es una seudá, y es una seudá festiva. Eh, y dice que el padre de familia invitó a todos los cercanos, y lo hizo por medio de sus mensajeros, ¿no? Y estos mensajeros hicieron las invitaciones, pero cuando cada uno recibía una invitación para esta festividad, ¿qué sucedía? Uno por uno se iban justificando de que no iban a asistir, porque o tenían cosas importantes, era el trabajo, era una visita, o se le cruzaba alguna situación, y todos se justificaron para no asistir. Cuando vuelven los mensajeros, y ya está todo preparado, pregunta el padre de familia, ¿y los invitados vienen o no vienen? Y bueno, le dicen, no, no pueden, uno está por casarse, el otro está en su campo, está trabajando, otro no puede, tiene problemas. Entonces, ¿qué hace el padre de familia? Dice que el padre de familia le dice, bueno, vayan por las calles, vayan por los lugares y traigan a todos los que quieran venir, invítenlos a todos. Y, y de esa manera vienen muchos invitados, ¿no? Muchos invitados. Y estos invitados, estando ya en la alegría de la festividad, de pronto viene uno que seguramente fue invitado antes, pero no dijo que no asistía, sin embargo luego asiste, y no tenía ropas dignas. Entonces cuando entra, todo estaba bien, todo era alegría, todos estaban con el padre de familia, el anfitrión, el hijo, todos estaban bien. Y de pronto ven a alguien conocido, pero con ropas indignas. Eh, entonces pregunta el padre de familia, ¿y por qué tú no has venido con ropas dignas? El otro enmudeció, no supo qué responder, y qué dijo el padre de familia, el padre de esa casa, dijo a sus mensajeros, sáquenlos afuera al lloro y al crujir de dientes. Em, entonces, si bien esto habla en función de cómo uno está dispuesto a esperar la redención, también se puede aplicar en este sentido a la diligencia que nosotros tenemos en determinadas áreas de nuestra vida para poder participar de estos encuentros, de estas invitaciones que nos hace el Eterno para entrar en tiempos importantes de encuentro con Él. Y puede ser que muchos se justifiquen, bueno, que el viaje, que el trabajo, que las cuentas, ¿no? Y porque no pude, en este caso, en estos 30 días de Lul, tal vez no pude madrugar para la Shelihot, no pude madrugar para los rezos, y sabía que tenía que madrugar, pero me dormía muy tarde porque me ocupaba de otras cosas, y ya cuando llegaba la hora de la Shelihot estaba muy cansado, y bueno, lo postergué, pero hoy estamos cerca de Yom Teruah y aún seguimos diciendo, pero mañana haré Shelihot, y viene mañana y después vamos a decir, pasado mañana haré Shelihot, y al final llegamos sin preparación. Entonces, todas las festividades demandan un grado de preparación, y no vaya a ser que querramos participar de una festividad y de pronto el juez del universo, el Padre Eterno, el Padre Bondadoso, nos vea indignos, es decir, sin preparación, con todas las ropas que no eran dignas, porque a último momento quisimos participar de estos encuentros, quisimos ir a una boda, quisimos ir a una festividad del Eterno, y bueno, y no hicimos el trabajo interno. Y ustedes saben que las vestimentas representan las acciones justas. Por eso se entiende que en Yom Kippur, cuando uno se viste de blanco, es porque demanda que uno llega puro, trata de llegar puro, sin poder tener contacto con lo material, no come, no bebe, no utiliza accesorios de cuero que representan la muerte. eh, entonces uno trata de llegar puro a Yom Kippur. Bueno, esa es la simbología. Cada festividad tiene un grado de pureza, de sacralidad, de santidad, de Kedushá, y nosotros debemos prepararnos para llegar en esos niveles. No siempre lo podemos hacer, evidentemente, pero tenemos que por lo menos hacer el esfuerzo de prepararnos en lo que podamos. Es muy difícil a veces cuando no tenemos el entorno de la Torá a disposición de nosotros y tenemos que estar en el exilio, con muchas otras cosas que hacer, pero siempre hay tiempo.
Y esos pocos o mucho tiempo que tengamos, si lo aprovechamos en el tiempo de la intimidad, de la plegaria, de la introspección, ya es nuestra preparación. Ya no llegamos desnudos a la festividad y tampoco llegamos con vestimentas eh, no dignas, sino que llegamos con actos que han demostrado preparación en nuestra vida. Entonces, Rosh Hashanah demanda eso de nosotros, ¿no? Que despertemos. Eh, en ese día se va a pesar, individualmente se va a pesar si nosotros vamos a poder tener un año con muchas limitaciones o un año con mucha verajá, muchas bendiciones. También se sabe que en este día, a nivel colectivo de la comunidad, también si la comunidad avanza o la comunidad se estanca. A nivel de naciones también se va a determinar si van a haber guerras, no van a haber guerras, van a haber sucesos, van a haber terremotos, tsunamis, todo eso se pesa en Rosh Hashanah. Entonces el sustento del mundo, el sustento de las naciones y el sustento individual también ese día se pesa, se establece. Si tuviésemos nosotros conciencia de lo que representa Rosh Hashanah, entonces tal vez antes del mes de Elul ya estaríamos nosotros preparándonos. Pero como el Eterno sabe que tenemos que también abocarnos en parte al aspecto físico y material, porque también nuestro ser es en parte física. Él nos da tiempos para hacerlo, pero también nos exige que podamos construir o edificarnos internamente, prepararnos internamente. Entonces, el Rosh Hashanah se considera el día del juicio, donde se juzgan, vuelvo a reiterar, todas las cosas, desde la manera más individual, personal de cada uno, y también a nivel colectivo, de comunidad, de pueblo, y inclusive en el contexto de las naciones. Todo se pone en la balanza y como dicen los hajamim, 365 días el Eterno está sentado en su trono de misericordia, en su trono de gracia, para hacer bondad, para hacer misericordia con todos nosotros, 365 días al año, pero un día al año, Él se sienta en el trono de justicia para juzgar, para juzgarnos. Y ese es Rosh Hashanah. Y si de verdad él ha pasado por alto muchas cosas en el año, era con la intención de que nosotros cambiemos, era con la intención de que nosotros avancemos, sigamos escalando esa escalera, la escalera que soñó nuestro padre Jacob, ascendiendo en el servicio. Pero si eso no ocurrió, a pesar de que el Eterno tuvo compasión, bondad, misericordia a lo largo del año, y no hubo cambio, a pesar de que cuando le pedimos al Eterno que nos salve de alguna situación, que nos ayude en alguna situación, que nos ayude a encontrar el sustento, estábamos muy necesitados y el Eterno hizo bondad, hizo misericordia, tuvo compasión de nosotros y se dio esa realidad, pero eso no produjo un cambio en nosotros, entonces Él un día al año se sienta en el trono de justicia y nos pesa, nos va a pesar. Y esto es en Rosh Hashanah. Algunos van a estar con el peso cabal, justo, balanceado. Otros van a tener mucho más actos de bondad que actos, mejor dicho, que transgresiones. Estos son los sadikim. Otros van a estar balanceados, también son sadikim. Y otros, tal vez no nos encontremos en esa situación. Pero ese día somos escaneados, como dicen por ahí. Se escanea todo, no solamente el pensamiento, sino también las emociones, se escanea todo. Y ese día cada uno de nosotros se presenta ante el Eterno y ya no para echarle la culpa a otro, pero es que esta persona actúa así y yo reaccioné así, no. Ese día nuestras almas se presentan y todos somos juzgados de manera individual y el Eterno entendiendo lo que hay en nuestro corazón, bueno, va a abrir los libros, se abren libros, dicen la tradición del pueblo de Israel, y en esos libros empiezan eh, a escribirse todas las actas contrarias y todas las
todos los actos positivos. Entonces, este día es muy importante para nosotros que nos preparemos. Si no ha habido esa posibilidad en los días previos, aún tenemos tiempo. Mañana, pasado mañana y parte del día viernes, aún tenemos tiempo de lavar nuestras ropas para presentarnos en ese día en la presencia del Eterno. Son tiempos señalados, tiempos apartados, tiempos de encuentro con Hashem, nuestro Padre, pero ese día en Rosh Hashanah Él va a ser el rey, coronado como rey, y un rey también es juez. Tiene que juzgar a su pueblo. Así que en ese día por eso nos dirigimos de dos maneras, creo que ya lo explicamos anteriormente, en un sentido como nuestro Padre y como nuestro Rey, por eso le decimos Avinu Malkeinu, como nuestro Padre, porque consideramos de que Él es bondadoso, pero como nuestro Rey, porque consideramos que también Él es justo. Así que ese día cada uno de nosotros se va a presentar delante del Eterno. Y tenemos que preparar, tenemos tiempo. Así que aun si una persona en el último momento antes de entrar a Rosh Hashanah hace una introspección profunda y se compromete a cambiar, y como Hashem pesa el corazón y también prueba el pensamiento del corazón, aún en los últimos momentos podemos alcanzar la verdadera transformación en nuestro ser y tal vez aprobar esa prueba, ese examen, ese juicio. Pero si usted se conoce y usted sabe cómo es internamente, por ahí en último momento no alcanza la teshuvá verdadera. Entonces prepárese con anticipación, preparémonos con anticipación. Muy bien. Bueno, esto como preámbulo. Entonces muy interesante lo que nos dicen los hajamim, son tiempos de encuentro con el Eterno, son tiempos apartados, son tiempos consagrados, son tiempos únicos a lo largo del año. Y en este Rosh Hashanah, que también es Yom Teruah, bueno, nosotros al iniciar el año, iniciando el año, lo que hacemos a nivel de comunidad es pedirle perdón al Eterno para no caminar con esa carga, esa mochila todo el año. Empezar un año entrando en una reestructuración de nuestra relación con el Eterno, para que todo lo negativo que haya sucedido a lo largo de un año no traiga consecuencias en el año que está por comenzar. Entonces, eh, eso es muy interesante. Bueno, eh, perdón. Eh, Antes de hablar un poquito de Rosh Hashanah, en opinión de algunos hajamim, alguien que tenga alguna consulta, alguna pregunta, alguna participación, y luego vamos a dar lectura a los que nos dicen algunos comentarios de los hajamim sobre Rosh Hashanah ya puntualmente, ya no sobre la Mikra HaKodesh o los tiempos señalados, ya hablando específicamente de Rosh Hashanah. ¿Alguien tiene alguna participación, alguna pregunta que quiera desarrollar, alguna idea que también quisiera transmitir? Sería muy bueno escucharlos. Muy bien. Bueno, entonces vamos a entrar a desarrollar algunos pensamientos dentro de la sabiduría del pueblo de Israel, desde el punto de vista de los maestros, los rabinos, que representa Rosh Hashanah. No técnicamente, sino a los que ellos aluden, tratan de transmitir como enseñanza. Entonces, Rosh Hashanah, dicen los hajamín, es un día largo. Dicen nuestros sabios que el Eterno comenzó a crear el mundo el 25 de Elul. Esto fue mientras llevábamos a cabo el estudio del Keter, el domingo empezaba el 25 de Elul. La tradición del pueblo judío establece que en ese momento
se creó el mundo. Y 6 días después, es decir, el 1 de Tisri, fue creado el ser humano y por eso ese es el día en que comienza el conteo del tiempo. Bueno, entonces dicen nuestros sabios que Elohim comenzó a crear el mundo el 25 de Lul y que en Rosh Hashanah creó al hombre. La corona de la creación, según Vaikra Rabá 29.1. La Gemara dice, digan ante mí Malhuyot, es decir, pasajes de la Torá que hablan del reinado, para que reine sobre ustedes. Esto significa que el objetivo de la creación del hombre fue que coronara al Eterno como rey. Hasta la creación del hombre, el Eterno era un rey sin pueblo, pero después de su creación, el Eterno reinó sobre los hombres. Y como sabemos, para que un rey pueda ejercer su cargo, es necesario que tenga un pueblo sobre el cual reinar. Esto dice Rabenum Behaye en Bamidbar 22.2. Bueno, interesante. Esto es muy, muy interesante. Algo que no dijimos y que a medida que vayamos leyendo podemos puntualizar. Otro de los nombres que recibe Rosh Hashanah es también el día de la coronación del rey. El día de la coronación del rey, cuando un rey, por ejemplo, en Judá, después de Salomón, reinó Roboam. Si, por ejemplo, el rey Shlomo ya no estaba en facultades de seguir reinando porque estaba avanzado en edad, entonces se esperaba hasta Rosh Hashanah y luego en condiciones, vamos a decir, aptas para dirigir a un pueblo, entonces empezó a reinar Roboam. ¿Cuándo es que se coronó a Roboam? Fue en Rosh Hashanah, el 1 de Tisri. Y por eso, ¿de dónde sacaban esa tradición los sabios del pueblo de Israel? Porque se entiende que el 1 de Tisri es también el reconocimiento del rey de reyes. Así como Israel tiene reyes, Hashem es el rey de los reyes de Israel, el rey de reyes, el santo. Por eso dicen aquí los Jajamín que en este día, cuando fue creado el hombre, el 1 de Tisri, era necesario crear al hombre para que Hashem reine sobre los hombres, sobre un pueblo, y es ese día en que también coronamos nosotros a Hashem, coronamos al rey. Entonces, por eso decíamos lo importante de la preparación que uno debe tener con relación a estas festividades, porque no nos estamos acercando nosotros en un aspecto físico solamente a un espacio como una sinagoga, como una comunidad donde ya hay un nivel de Kedushá, sino que entendemos que como son tiempos asignados, tiempos de encuentro, está ahí la presencia del Eterno. Entonces, ese día cuando nosotros le decimos Avinu Malkeinu, estamos expresando que Él es nuestro Padre, pero también estamos expresando que Él es el Rey de nosotros. Él es nuestro Rey. Y por eso en una parte ustedes, bueno, en algunas comunidades, en alguna parte se expresa a través del director o del Hassam que aceptamos la soberanía de nuestro Rey. Es decir, lo coronamos, lo entronizamos a Él como el Rey del pueblo de Israel y de cada uno de nosotros. Bien, voy a seguir leyendo. Si alguien quiere participar, no importa, puede interrumpir y participa, no tengan pena. Si quieren preguntar también, si sabemos la respuesta, ustedes saben, se las compartimos y si no sabemos, bueno, tenemos el jueves también para poder compartir. Bien, entonces voy a seguir leyendo. Si alguien quiere seguir compartiendo, intervenir, dar una opinión, levanta la mano y participa, por favor. Ok, ahora, ¿qué dice David Hananía Pinto? Dice así David Hananía Pinto. En Marruecos se celebra cada año la coronación del rey de Marruecos. Ya un mes antes de la celebración comienzan a limpiar la ciudad de manera meticulosa. Arreglan las calles, cuelgan carteles y lámparas especiales para que cuando llegue el día de la coronación todo esté preparado. Salvando 1.000.000 de diferencias, dice el rabí, Rosh Hashanah es el día de la coronación del Rey de Reyes,
porque en este día fue creado el ser humano, cuya tarea es coronar al Eterno como su rey. Para que en la coronación del Eterno tenga lugar con todo el honor debido, debemos prepararnos para este día desde el mes que antecede, que es el mes de Elul, así dice el rabino. Desde Rosh Hodesh Elul, que es el primero de los días de misericordia y perdón durante los cuales el Eterno se encuentra más cerca de su pueblo. Y esto es comparado por el Baal Hatania como un rey que sale de su palacio hacia el campo para visitar a su pueblo. Nuestros preparativos para este día tan elevado tienen lugar a través del trabajo para mejorar nuestros actos y para purificarnos de las transgresiones cometidas. Mientras más nos esforcemos por purificarnos y limpiarnos de toda huella de pecado que se nos haya apegado, podremos llegar al gran día estando preparados y siendo dignos de prepararnos ante el Rey. Tal como resulta obvio que no es posible presentarse ante un rey de carne y hueso con ropa rota y sucia, esta es la mashal que decía Rabbi Yehoshua, tampoco podemos presentarnos ante el Creador cuando nuestras almas están sucias a causa del pecado, porque eso constituye una falta de respeto para el rey. Cuando la persona no se limpia de los pecados antes de Rosh Hashanah, despierta grandes acusaciones sobre sí misma, al igual que la persona que se presenta con ropa sucia ante el rey, provocando que los siervos del rey lo lleven a la cárcel por haber deshonrado al rey. Wow, mire, y lo dice aquí un rabino que evidentemente seguramente no ha leído la parábola del Mashiach, pero hay una coincidencia de entendimiento. Es prácticamente como que si esta enseñanza de verdad está muy presente en toda la cultura del pueblo de Israel. Por eso el Mashiach la enfatiza, la exalta, y también vemos aquí que le dan su lugar rabinos que tienen este entendimiento. Entonces, creo que lo que se nos quiere enseñar aquí es que debemos prepararnos y, bueno, hacer las tareas que tenemos que hacer. Es una falta de respeto llegar a Rosh Hashanah con transgresiones que voluntariamente nosotros no hemos querido buscar la expiación, el perdón. Entonces, muy importante que podamos nosotros en estos días que aún restan, hacer plegarias. Pregunto, ¿alguien de ustedes ha estado haciendo las Shelihot? ¿Saben qué son las Shelihot? Las plegarias del perdón. ¿Alguien lo ha estado haciendo? Bueno, tenemos tiempo todavía. Tenemos tiempo porque los que han estado haciendo la Shelihot seguramente saben de lo bonito que es. Al principio uno no entiende y las lee y está leyendo oraciones muy bien formadas, muy bonitas, pero llega un momento en que uno se va interiorizando en esa plegaria y va entendiendo lo que uno le va transmitiendo al Eterno. Y al principio es algo monótono, pero empieza algo así muy rústico, como cuando un tren está queriendo avanzar, al principio muy áspero, muy pesado, no se entiende, pero luego el tren o la máquina va tirando todos los vagones y luego llega a empezar a acelerar, y cuando ya alcanza una velocidad constante y fluye. Así también son las plegarias que encontramos en los Sidurim. Al principio son palabras muy bonitas, son palabras formadas de manera especial. Cuando las leemos a veces nos da hasta sueño, pero cuando ya vamos nosotros interiorizándonos y vamos entendiendo lo que se está diciendo y empezamos a prestar atención a las palabras que seleccionaron los Jajamín y estamos empezando a ver qué estamos resaltando, qué atributos
del Eterno, y nosotros mismos ahí acompañamos y decimos, sí, es verdad, esto se merece que le digamos al Eterno, Él se merece esta exaltación, Él se merece este loor, Él se merece esta alabanza, se merece todo esto, lo vamos entendiendo y se lo vamos diciendo y empieza a fluir. Es así, así que si es que, bueno, los que han estado haciendo la Selijot, evidentemente entienden, ¿no? Y los que por alguna razón tal vez no han tenido tiempo, porque a veces vivimos en un sistema tan esclavista como el de Egipto, que los momentos de plegaria, para los momentos de plegaria a veces no tenemos tiempo. Y esa es una realidad por el mismo sistema en el cual nosotros nos encontramos, un sistema que nos aparta del servicio al Creador, pero tenemos estos días para esforzarnos y para lavar nuestras vestimentas, nuestras acciones, nuestras conductas y presentarnos digno el día de Rosh Hashanah, para no faltarle el respeto al Eterno, para que no se apliquen las palabras del profeta que dice, este pueblo de bocas me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honra, pues simplemente el temor que tienen de mí es un mandamiento de hombres. Entonces, como dicen aquí los rabinos, eh, ese día que por lo menos hagamos el esfuerzo de no faltarle el respeto al Creador, de no faltarle el respeto a nuestro Padre y a nuestro Rey. Bueno, voy a continuar leyendo. Dice aquí, en la Parashat Nitzavim, dice, todos ustedes están hoy presentes. Y empieza con los líderes de las tribus, los rosh de cada tribu, sus ancianos, sus oficiales, todos los hombres de Israel, sus niños, sus mujeres y los extranjeros que están dentro de tu campamento, desde el cortador de leña hasta el que trae el agua. De Devarim 29, del 9 al 10. Esto se estudió en la Parashá Nitzavim de la semana anterior. El Zohar dice que la expresión todos ustedes están hoy presentes se refiere a Rosh Hashanah, el día sobre el cual fue dicho, hoy es el día de la concepción del mundo. Esto está en Musaf, Rosh Hashanah, Pri Etz Haim, Shofar 5. Bueno, son referencias que nos dan, ¿no? Son libros. Sería lindo, ¿no? Sería lindo que tuviésemos estos libros y que los tuviésemos en español. Bueno, pero hay que aprender hebreo. Ya vamos a aprender hebreo. Vamos a impulsarnos entre todos a estudiar el hebreo. Que así sea. Entonces, el día en el cual todo Israel se presenta ante el Eterno para ser juzgado, coronando sobre ellos el nombre divino. Dice el Baal Hatanil que la Torá enumera 10 niveles de personas dentro del pueblo de Israel, desde los más importantes, es decir, las cabezas, los rosh, los líderes, las tribus y los ancianos, hasta los más simples, los leñadores y los que traen el agua. Esto está en Likutei Torah Nitzavim. Esto significa que esto significa que en Rosh Hashanah todo el pueblo de Israel se presenta ante el Eterno, tanto los más como los menos importantes, porque Él es el Rey, es coronado ante todo su pueblo, según lo que está escrito en Mishlep 14:28. De hecho, no es el puesto de importancia que puede llegar a tener la persona lo que le da mérito de coronar al Eterno como es debido y de salir con un juicio positivo, sino que lo define es el grado de sumisión al Eterno, logrado antes de Rosh Hashanah. Qué interesante, qué importante. Entonces, en el pueblo de Israel en la actualidad de verdad hay jerarquías, hay niveles, hay personas que conducen al pueblo de Israel con mucho entendimiento de Torá. Hoy vemos problemas en Israel, en el ámbito legislativo, pero vamos a decir, Rosh, hay maestros, hay pastores en la actualidad en el pueblo de Israel que conducen a su pueblo para que no pierdan el objetivo espiritual
por el cual el pueblo de Israel existe. Y a eso podemos decir nosotros los Rosh. Y también hay personas judías que están muy apartadas del servicio del Eterno. Es más, vemos a muchos judíos que ni siquiera son observantes de la Torá. Están seguramente, deben haber judíos que, bueno, se adecúan al ámbito donde viven, han perdido su conexión profunda con la Torá, pero son judíos. Sin embargo, en Rosh Hashanah, eso no es importante. Como dice aquí, y me gustó esta definición, eh, de hecho, no es el puesto de importancia que pueda llegar a tener la persona lo que le da el mérito de coronar al Eterno como es debido y salir con un juicio positivo, sino que lo define es el grado de sumisión al Eterno logrado antes de Rosh Hashanah. Entonces, imagínense, todos tenemos la oportunidad de coronar al gran rey, y esto es lo bonito de esta enseñanza. En Rosh Hashanah todos tenemos la capacidad y la posibilidad de coronar al gran rey. No interesa los logros personales, los cargos personales, tal vez si alguien está en una sinagoga, los puestos que ocupa en una sinagoga, eso puede ser de una de otra manera algo necesario, pero para coronar al rey, lo que dice aquí es quien tenga el grado de sumisión, quien se someta a la voluntad del Eterno. Ese es el digno de coronar al gran rey. Y esto nos motiva verdaderamente a buscar nuestra preparación en este tiempo, en estos días, en estas horas tal vez que nos faltan antes de presentarnos ante el gran rey. Y todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Desde el Rosh, desde los pastores en la actualidad del pueblo de Israel, hasta el judío tal vez más alejado de la práctica, del servicio, del apego al Eterno, a la Torá y a las Misbot, pero si en estos días él decide conectarse con el Eterno y llega a tener un grado de sumisión, inclusive puede participar de la coronación del gran rey. Y esto de verdad que es una enseñanza muy interesante, muy importante, muy bonita, y esperemos que tengamos el mérito entonces de que cada uno de nosotros pueda este día de Shabbat, que es también el rojo de Tisri, Rosh Hashanah y Yom Teruah, tengamos el mérito de poder coronar a nuestro gran rey. Que así sea. Bien. ¿Qué más dicen los Jajamim? Incluso si se trata de una persona poco importante, como aquella que extrae el agua, de todas maneras, si logró volver realmente en Teshuvá antes de Rosh Hashanah ante el Eterno, se le considera una persona de nivel elevado. Wow. Esto es lo interesante, estos niveles que nos muestran los Jajamín de entendimiento. En otras palabras, como decíamos, todos tenemos la oportunidad de elevarnos para este Rosh Hashanah. Todo. Solo depende de nuestra disposición a someternos a su voluntad. Siguen diciendo los Jajamim, los días de Rosh Hashanah son llamados un día largo, según Bet Yosef en Orach Haim 515. Y también dice, vi en el libro Mashmia Shalom algo maravilloso. En un principio el Eterno quiso crear al mundo como un día largo en el cual hay una luz infinita. Pero debido a que Adam Harishon pecó con el árbol del conocimiento, el Eterno dejó de lado su plan y trajo la oscuridad que anuncia que terminó un día y otro día llegará en su lugar. Rosh Hashanah, el día en el cual fue creado Adán, es llamado un día largo, como recuerdo del plan original del Eterno. Nuestra existencia en el mundo se debe a la fuerza de las luces que fueron creadas durante los 6 días de la creación
y de ese día largo en el cual fue creado el hombre. Cuando cumplimos con Rosh Hashanah, que es llamado un día largo, y coronamos al Eterno como nuestro Rey, despertamos el mérito de los días de la creación que fueron como un grandioso y único día. Debemos saber que de no ser por las luces de Bereshit, no tendríamos el mérito de existir en el mundo debido a nuestros pecados y a nuestros malos actos. Esas mismas luces del día largo son las que nos cuidan y nos protegen del atributo de la justicia. Esto nos enseña hasta qué grado debemos llegar a llegar preparados al día de Rosh Hashanah para tener el mérito de que este día largo siga fluyendo sobre nosotros con sus luces. Wow, qué bonito, qué bonita reflexión, qué bonito entendimiento. Excelente. Baruch Hashem. Dice el Zohar que cada noche la Neshama, es decir, el alma, sube al cielo y rendimos cuentas por los actos de ese día. Eso dice en el Zohar, parte 3, 120b. O sea, el Zohar 3, no página, sino el capítulo 120b. Debido a que el alma parte de nosotros y sube al cielo, a la mañana le agradecemos al Eterno por habernos devuelto nuestra alma. Porque de acuerdo con el atributo de la justicia, no seríamos meritorios de despertarnos, y solo gracias a que el Eterno es misericordioso y perdona, tenemos el mérito de que el alma retorne a nosotros. De esto se entiende que cada noche es en cierto sentido como Rosh Hashanah, un día de juicio. Y tal como en Rosh Hashanah se nos revelan las luces del Bereshit del día largo, así también cada noche hay una revelación de las luces de Bereshit, y por eso debemos despertarnos y trabajar sobre nosotros mismos para poder recibir el flujo de esas grandiosas luces por cuyo mérito existe el mundo. Wow, cada día es como un Rosh Hashanah. ¿Alguien sabe cuál es la primer plegaria que hacemos cuando nos despertamos? ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? Modani. Baruch Hashem, el Modeani, ¿no? Qué bueno, Emily. Qué bueno, qué bueno. Bueno, una vez escuché también una explicación de por qué debemos lavarnos las manos, el Modeani y lavarnos las manos, porque cada día, como dice aquí el rabino, cada día hay un juicio, nuestras almas se presentan ante el Eterno y hay un juicio. Y solamente porque el Eterno quiere escuchar el Modeani de nuestros labios, es que nos devuelve el alma. ¿Qué aprendemos de esto? Que si una persona al despertarse no agradece al Eterno, porque el Eterno le ha devuelto su alma, entonces esa persona no está cumpliendo con el deseo del Eterno, y cualquier momento el Eterno no lo permita. Si llegase a la muerte física a esa persona, él va a ser juzgado por falta de agradecimiento delante del Eterno. Entonces, bueno, ahorita que estaba leyendo esta parte, también me acordé de eso. El Modeani es una plegaria de agradecer, de entender que, como dice el profeta Yehezkel, todas las almas de los vivientes están en sus palmas. Él da vida a quien quiere y él se la quita a quien quiere. Y el hecho de levantarnos y existir o vivir ya es motivo de agradecimiento. Entonces, cuán triste va a ser cuando una persona parte de este mundo y luego se presenta ante el gran tribunal celestial y esta persona nunca le haya agradecido al Eterno, o de vez en cuando le agradecía al Eterno. Es decir, lo que dice aquí el Jajam
o lo que dice aquí el rabino, que cada día para nosotros es como Rosh Hashanah, un día de juicio. Así que una manera de entender entonces estas explicaciones es ir incorporando, pero con entendimiento, estos, vamos a decir así, estas plegarias en nuestra conducta. Nishma Kol Hai, Baruch Hashem. Eh, ¿Quiere explicarnos qué significa ese concepto? Shalom, shalom para todos. El Nishma Kol Hai es la bendición de agradecimiento que se recita generalmente por las mañanas y tiene varias secciones dentro de la Torah misma donde se agradece al Creador. Ok, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bueno, entonces, interesante. Ya hay tarea para investigar. Eh, Voy a seguir leyendo para que no nos detengamos, pero la idea, cerrando la idea es que todas las noches somos juzgados y, y el Eterno devuelve nuestras almas, como dicen los rabinos, porque Él quiere escuchar el Modéani cada día. Le gusta que escuchar el Modéani de usted, de mí, de todas las personas. Entonces, el agradecimiento es muy importante. Bueno, vamos a continuar lo que dice aquí en este estudio de Rosh Hashanah, lo que dicen los Jajamim. En la Parashá Bat Hanam dice, en aquel momento imploré al Eterno para decir, esto está en Devarim 3:23. Dicen los sabios que el valor numérico de la palabra Bat Hanan es 515 y equivale a la cantidad de plegarias que elevó Moshe para que el Eterno le permitiera entrar a la tierra santa. Esto está en el Yalkut Shimoni 940. El Arizal dice en Likutei Torah, Bat Hanam, que hay un ángel encargado de las plegarias cuya función es llevar los rezos desde la tierra hacia el cielo y al trono divino. La distancia del cielo hasta el trono de gloria es de 500 años y por eso es necesario que el ángel se apresure para llevar las plegarias ante el Eterno. Sobre los ángeles que llevan las plegarias de la tierra hasta el cielo está escrito, y sus piernas es una pierna derecha, y Ezequiel 1:7. El valor numérico de la palabra Yeshará, derecha, es 515. De manera paralela que los 500 años que hay entre el cielo y la tierra, y al número 15 que corresponde el nombre de Yud Hei, que es el que utilizan los malachim para llevar las plegarias ante el Eterno, porque el Eterno creó al mundo con el nombre de Yud Hei, tal como está escrito, porque con Yud Hei creó los mundos, Menahot 29b. De manera paralela, dice Moshe Rabenu, rezó 515 plegarias con la esperanza de que los malachim se apresuraran a llevarlas a través del nombre de Yud Hei, con el cual fue creado el mundo, recorriendo los 500 años que hay entre el cielo y la tierra para que sus plegarias llegaran personalmente ante el Eterno y le tuviera misericordia. A pesar de que todas las plegarias de Moshe, el Eterno le dijo, que te baste ya, no sigas hablándome más de este asunto, de Devarim 3:26. Aparentemente esto podría provocar que nos debilitáramos. Si Moshe Rabenu rezó tantas plegarias y a pesar de eso no fueron aceptadas, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Verdad? Si no rezamos tanto. Por eso Moshe le dijo a Israel, el Eterno no se encolerizó conmigo por su causa. Es decir, que el Eterno no aceptó las plegarias de Moshe por causa del pueblo, para que aprendieran que también cuando los sadiquín vuelven en Teshuvá, antes del día del juicio, e incrementan sus plegarias para ser inscriptos en un año bueno, es posible que el Eterno acepte sus plegarias y que ellos fallezcan en ese año. Perdón, disculpen.
Es posible que el Eterno no acepte sus plegarias y que ellos fallezcan ese año, pero no debemos pensar cosas malas ni debilitarnos por eso, porque esta misma es la respuesta a la plegaria y su recompensa. Debemos saber que a veces el Eterno utiliza a los sadiquim como un sacrificio comunitario, y a pesar de que por sí mismos ellos merecían vivir otros muchos buenos años, el Eterno los convoca a la yeshiva celestial porque su muerte actúa como expiación para todo Israel. Por lo tanto, la razón por la cual murieron los sadiquim no fue porque su plegaria no haya sido aceptada por el Eterno, sino lo contrario. Precisamente por ser tan amados y valorados por el Eterno, Él los eligió como corbán y expiación en el sentido de el Eterno se encolerizó conmigo por su causa. La Gemara dice que cuando el ángel Micael ve que el atributo de la justicia se despierta contra el pueblo de Israel, lleva ante el Eterno un corbán en la forma del alma de un sadik para que el mundo pueda seguir existiendo a pesar del nivel al que llegaron los pecados. Esto está en Menajot 110a, Tosafot. Está escrito: todos ustedes están hoy presentes, los líderes de sus tribus, sus ancianos, desde el cortador de leña hasta el que trae el agua. Devarim 29:9. Esto nos enseña que a veces el Eterno les cobra a los líderes del pueblo, a los sadiquim y a las personas importantes por las transgresiones del pueblo. Precisamente en esto podemos ver el testimonio de su rectitud, porque el Eterno los escoge para servir como expiación por los pecados de la generación. Efectivamente, vemos que grandes del mundo tales como el Or HaHaim, el Arizal, el Ramá, fallecieron cuando todavía eran muy jóvenes, pero a pesar de ello alcanzaron en sus pocos años de vida enormes logros, mucho más que los otros logran teniendo vidas mucho más largas. Esto nos muestra que no es la cantidad de años de vida lo que importa, sino el valor y la calidad de los mismos. Cuando la persona corona al Eterno como su rey y trata de cumplir su voluntad, incluso eso implica reducir sus años de vida en este mundo. Sin ninguna duda tendrá el mérito de recibir la vida eterna en el mundo venidero, que es el mundo de la verdad, y disfrutar del resplandor de la presencia divina. Por eso, ya para terminar, por eso en Rosh Hashanah se despiertan las luces de los nombres sagrados del Eterno con las luces, con las cuales fue creado el mundo. La manera de conectarse con estas luces es a través del estudio de la Torá, la cual también consiste en un concentrado de los nombres divinos, con los cuales fue creado el mundo. Porque, como está escrito, observó la Torá y creó al mundo. Zohar, parte 2, 161a. Wow, mucha información, muy bonita, interesante. El estudio de la Torá está cargado de los nombres del Eterno. Por eso, bueno, nosotros en la actualidad leemos, en el servicio que tenemos la Torá, leemos la Torá en español, pero tenemos la esperanza de que en algún momento la leamos en hebreo. Y ese es nuestro deseo para todos ustedes, que también en algún momento ustedes la pronuncien a la lectura de la Torá en el hebreo, porque cuando la nombramos en el hebreo, estamos nombrando nombres del Eterno, porque toda la Torá está llena de los nombres del Eterno. Y sería bonito identificar en cada lectura de la Torá si encontramos un nombre del Eterno y qué representa, qué atributo es ese nombre del Eterno, para ayudar a las personas que están falta de ese atributo, que lean esos pasajes. Es muy bonito, me gustó esta parte, porque es verdad, la Torá está llena de los nombres divinos. Está, perdón, de los nombres divinos del Eterno, es decir, los nombres de Hashem, del Eterno. Bueno, hasta aquí una lectura de lo que es Rosh Hashanah como el día de la coronación del Eterno, el día del juicio. Antes de continuar con el otro tema de por qué se llama Yom Teruah,
quisiéramos saber si hay algún comentario, alguna idea, alguna opinión, preguntas que ustedes tengan con relación a esta festividad. Pueden participar. Adelante. Bueno, entonces eso quiere decir que seguimos leyendo. ¿Qué horas son? Van a ser las 9. Bueno, vamos a leer un poco más ahora con relación a Yom Teruah. Y bueno, después vamos a entrar en algunos anuncios que queremos hacer, tanto en nuestra comunidad y a nivel general. Permítame un momento, por favor, disculpen. Bueno, muy bien. Dice, razón por la cual se toca el shofar en Rosh Hashanah. En la Torá, Rosh Hashanah no es llamado el día del juicio, ni tampoco es llamado Rosh Hashanah, sino que en la Torá se lo conoce como Yom Teruah, el día en que se toca el shofar. Esto está en Bamidbar, capítulo 29, 1. De aquí podemos aprender que el hecho de tocar el shofar en Rosh Hashanah constituye una parte esencial del día. Efectivamente, existen muchas leyes respecto al toque del shofar y se trata de un momento en el cual participa toda la comunidad con enorme estremecimiento. Es necesario entender que se nos ordenó oír en Rosh Hashanah la voz del shofar. ¿Y cuál es el secreto oculto en el mismo? Porque evidentemente el hecho de oír el toque del shofar es sumamente importante, tal como podemos comprender a partir de las múltiples leyes y minuciosidades relativas a este acto. Si decimos que el objetivo del shofar es confundir al Satán, podemos preguntarnos si acaso el Eterno no podría haber hecho que se confundiera a través de nuestras plegarias. ¿Por qué precisamente se debe confundir al Satán tocando el shofar? También sabemos que el objetivo del shofar es recordar ante el Eterno el carnero de Abraham Avinu, que sacrificó en el momento de la quedá, de la atadura de Isaac. Esto está en Rosh Hashanah 16a, el Talmud. Pero esto tampoco se entiende, porque está escrito que el Eterno recuerda todo lo que nosotros olvidamos. Por lo tanto, es evidente que el Eterno recuerda los méritos de Abraham Avinu. ¿Por qué debemos recordárselo a través del sonido del shofar? Bien, también podemos preguntarnos, ¿por qué solo en Rosh Hashanah bendecimos por el shofar mientras que durante todo el mes de Elul se toca el shofar sin pronunciar ninguna bendición? La explicación es que en Rosh Hashanah el Eterno se encuentra mucho más cerca de nosotros. Dado que el Eterno se dedicó a crear al hombre en persona, al hombre en Rosh Hashanah, en este día existe una enorme conexión entre la persona y el Creador. Y la persona corona al Eterno como su rey. Cuando los pueblos del mundo coronan un rey, se reúnen y lo alaban. Por eso en Rosh Hashanah también nosotros loamos al Eterno y lo coronamos como nuestro rey. El mes de Elul es una preparación para Rosh Hashanah, cuando coronamos al Eterno.
Y por eso, durante ese mes, tocamos el shofar sin decir ninguna bendición y solo bendecimos por el mismo en Rosh Hashanah. De hecho, el Eterno no precisa que le recordemos nuestra existencia ni el sacrificio de Isaac, porque todo está revelado ante él. Pero nosotros precisamos ese recordatorio respecto a la existencia del Eterno a través del sonido del shofar y al coronarlo como rey sobre nosotros. Cuando hacemos sonar el cuerno del carnero, no lo hacemos para recordarle al Eterno el sacrificio de Isaac, sino para abrir nuestros ojos respecto a la enorme entrega de Abraham Avinu, quien sirvió al Creador con sus 248 miembros y con sus 365 tendones. Cuando Elohim creó al hombre en Rosh Hashanah, le dijo: cuando tus actos sean dignos, entonces todo el mundo habrá sido creado solamente para ti. Pero cuando tus actos no sean dignos, entonces debes saber que incluso el mosquito fue creado antes que ti. Esto está en el Talmud Sanedrín 38a. Por lo tanto, en el momento de su creación, el hombre fue lo más elevado e iluminaba de una parte a la otra del mundo. Pero después de haber pecado con el árbol del conocimiento, perdió ese elevado nivel. Como sabemos, Adam Harishon pecó en Rosh Hashanah, que cayó el sexto día, según Vayikra 29:1. Y debido a que comenzaba el Shabbat, wow, este Shabbat es coincidente entonces. Bueno, dice aquí, y debido a que comenzaba el Shabbat, Elohim esperó y lo castigó solamente en Motzei Shabbat, es decir, cuando termina el Shabbat. Es decir, que el Eterno esperó otro día después del pecado y no castigó a Adán de inmediato, y por esta razón celebramos 2 días de Rosh Hashanah. Dicen nuestros sabios que en el primer día de Rosh Hashanah, el Eterno juzga también a los otros pueblos del mundo, mientras que en el segundo día, cuando fue juzgado Adam Harishon, Elohim juzga solamente al pueblo de Israel. Esto está en Talalei Orot Moadim 96. Así como el Eterno juzgó a Adam Harishon con su misericordia y no lo mató a pesar de haber pecado, así también nosotros pedimos ser juzgados con bondad y misericordia. Dice la Torá que el Eterno llamó a Adam y le preguntó: ¿ahí acá? Es decir, ¿en dónde estás? Bereshit 3:9. Al oír que el Eterno lo llamaba, Adán comenzó a temer y a arrepentirse. El sonido del shofar es en cierto sentido como un llamado preguntándole al hombre: ¿ahí acá? ¿En dónde estás? ¿En dónde te encuentras? Levántate y aclama al Eterno. Arrepiéntete, tal como Adam Harishon, quien volvió en Teshuvá y dijo: un cántico para el Shabbat, es bueno alabar a Hashem. Este es el Teilim 92:1-2. Y está expresado en Bereshit Rabá 22:13. De hecho, el sonido del shofar es la pregunta que el Eterno le formula a la persona. Cuando escuchamos entonces el sonido del shofar, es como si el Eterno nos estuviera diciendo: ahí acá, ¿en dónde estás? Y por eso quien no oye en Rosh Hashanah el shofar no ha cumplido con su obligación. Con respecto al juicio en Rosh Hashanah, podemos preguntarnos: si durante el año pecamos y de inmediato volvimos en Teshuvá completa, ¿por qué el Eterno vuelve a juzgarnos en Rosh Hashanah? Si ya no hemos arrepentido, no merecemos ser castigados por ello. Entonces, ¿por qué el Eterno nos juzga en Rosh Hashanah? ¿Por nuestros malos actos? La respuesta es que, de hecho, Rosh Hashanah es un día de juicio sobre nuestra Teshuvá. Si la hemos realizado de manera adecuada o tal vez no. Si el Eterno juzga a la persona para verificar si su teshuvá fue llevada a cabo de la manera debida, podemos imaginar cuán duro es el juicio de la persona que no tuvo el menor despertar de teshuvá durante todo el año.
y en especial durante los días de misericordia y de perdón del mes de Elul. Si prestamos atención, veremos que la pregunta que el Eterno le formuló a Adam Harishon a Yeká tiene las mismas letras de que Ejá en Ejat Yashba, dice aquí, como ha quedado. Esto está en Ejá, Lamentaciones 1.1. Mientras que la palabra Yashba viene de la palabra Teshuvah. Esto significa que el sonido del shofar nos llama y nos dice Ayeka Eja Yashat Badet. ¿Cómo permaneces solo en tu lugar sin volver en Teshuvah cuando tienes la obligación de conectarte con el Creador? Interesante. Bueno, con esa pregunta termina la reflexión. Entonces, muy interesante. ¿Por qué tenemos que escuchar el shofar en Rosh Hashanah? Eh, no es porque en ese momento el Hasatán se calla y ya no nos acusa, que puede ser un entendimiento, pero aquí dice el rabino, en realidad no se juzga por nuestros pecados, porque todos los años, todos los días del año que hemos pecado y le hemos pedido perdón al Eterno, la misericordia se ha activado. Pero en Rosh Hashanah lo que se juzga es si es que nuestra Teshuvah nos hizo cambiar o no, si fue verdadera o no. Y ahí sí que da miedo, hermano. Eso sí que da miedo. Entonces, el shofar, dice aquí el rabí, que es la palabra Ayeka, lo mismo que le dijo a Adam Harishon. ¿En dónde estás? Ese día cuando escuchemos entonces el shofar, es como que si el Eterno nos dice, ¿en dónde estás? ¿Has hecho teshuvah? Y si no has hecho teshuvah, eh, ¿cómo pretendes conectarte con tu Creador? Muy interesante. Bueno, esto es lo que queríamos compartir el día de hoy, que nos motiva, nos despierta, no sé cómo lo ven ustedes, pero nos despierta a una conexión de preparación, de entendimiento de preparación, que nosotros debemos ir incorporando en estos días, tanto para Yom Teruah, Rosh Hashanah, y también para Yom Kippur. Por lo cual queremos alentarlos y animarlos a todos a que nos preparemos y podamos prepararnos de manera personal para tener el mérito de coronar al Eterno. Y entendiendo que, como nos han explicado los sabios, que coronar al Eterno solamente es algo que pueden hacer aquellos que se someten en humillación al Eterno. Y también para que nosotros en ese momento, cuando escuchemos el shofar en Yom Teruah, podamos estar convencidos de que nuestra teshuvah a lo largo del año sí fue verdadera, porque de lo contrario no tendría sentido. Muy bien, hasta aquí con estas reflexiones. Quisiéramos escucharlos a ustedes. ¿Qué opinión tienen? ¿Qué entendimiento tenían de Yom Teruah? Si se están preparando, algún comentario adicional que deseen hacer, alguna opinión, algo que ustedes quieran transmitir. Tal vez hay preguntas, hay situaciones. Así que quisiéramos aprovechar estos minutos que nos quedan para escucharlos a ustedes opinando sobre el tema de Rosh Hashanah. ¿Quién va a ser el primero en participar? Bueno, creo que están cansaditos, tal vez no tienen muchos ánimos de participar.
Bueno, antes de terminar con esta entrega, queremos, por favor, los hermanos de la comunidad Menorá aquí en Santa Cruz, también en Cochabamba, tenemos pocos días ya. Cuando comience este Shabbat, estamos también en Yom Teruá. Queremos ir ultimando ya los detalles. Hay que organizarse, tenemos que organizarnos. En la comunidad de Santa Cruz el día jueves se va a hacer la limpieza general. Por favor, puedan colaborar, puedan ayudarnos en ese sentido. Los que tengan ideas para decorar, algún aporte individual, personal que deseen, también puedan coordinarlo para que ustedes participen de ese honor de santificar esta festividad. Em, También, por favor, vayan en Santa Cruz, vayan pasando la voz a los demás hermanos de que la participación para la seudá, para la cena festiva, ya está organizada, ya se les ha facilitado inclusive la forma de cómo entregar los aportes. Hay una cuenta electrónica y un QR que lo pueden hacer. Eh, en lo posible quisiéramos que hasta mañana, tal vez si se pudiese, hacer esos depósitos para saber con cuántas personas se va a contar. Es muy importante, se está organizando para que todas las personas estén cómodas, los alimentos alcancen para todos. Entonces, en ese sentido, necesitamos que nos ayuden, por favor, a- hasta el día de mañana, si fuera posible. Por ahí tal vez hay un poquito de prórroga, pero ya quisiéramos saber mañana con cuántas personas se va a participar y, y cuántas sillas se van a determinar, mesas, ¿no? Todo eso es muy importante. Por favor, se pueda coordinar con el Moré David, Moré Paulo, Moré Joseph también, con los hermanos de la comunidad en Santa Cruz y pongámonos de acuerdo para poder ir a realizar algunas mejoras en la comunidad, la limpieza que se necesita. También, según lo que se va a preparar, necesitamos personas que nos ayuden en la preparación de los alimentos. Se quiere ya comisionar también quienes pueden ayudar con, bueno, ensalada creo que ya está definido, con otras cosas que son importantes. Ya cuando ustedes se comuniquen, ya se les va a informar en qué nos pueden colaborar. Necesitamos, por favor, que todos participemos. Sabemos que entre semana es muy difícil, pero hagamos un esfuerzo de hacerlos entre todos, de que eh, cuando dos o tres personas están a cargo se puede hacer cosas bonitas, pero cuando hay más participantes se puede hacer aún mucho más bonito todo. Y queremos que todos participen con sus opiniones, con sus ideas, con sus aportes. ¿Ya? Entonces esto es muy importante aquí en Santa Cruz, que queremos tener ya más o menos una cantidad lo más aproximada a la realidad hasta el día de mañana. E inclusive puede haber un lapso un poquito más, pero no queremos que el mismo día algunas personas se animen recién a participar. Quisiéramos organizarlo bien. Así que por favor coordinemos eso con los encargados a fin de que la festividad se lleve en completo orden y todos podamos disfrutar de la presencia del Eterno sin contratiempos, con la armonía, la hermandad y sobre todo con esta posibilidad que nos brinda el Eterno en este tiempo señalado, en este tiempo de acercamiento a Él, eh, lo hagamos todos unánimes y que la presencia del Eterno se manifieste en cada uno de nosotros. Así que por favor, no se olviden eh, consultar, está el grupo para que ustedes hagan sus consultas, cómo y dónde, a qué hora se puede hacer el aporte, con quién hay que coordinar la limpieza, alguien que quiera decir yo puedo colaborar con preparar algunas cosas, yo puedo llevar los refrescos, yo puedo llevar, ¿cómo se dice?, arreglos florales para las mesas, lo que ustedes sientan. Todo eso es muy importante y quisiéramos que pueda manifestarse, por favor. ¿Ya? Esto, por favor, hasta mañana. Hasta mañana.
y, y confirmen la participación de las personas que van a asistir. Eso es muy importante porque se van a alquilar mesas y sillas y no quisiéramos que estén faltando sillas y que, bueno, quisiéramos contar con todas las personas de manera ordenada de las que van a participar en este Yom Teruah, Rosh Hashanah, que es Shabbat también, en la recepción del Shabbat. Eso por una parte. Y con nuestros hermanos de la ciudad de Cochabamba estamos en el mismo sentido, ya se han estado organizando y también creo que va a haber un aporte para la preparación de los alimentos, así que podamos también eso comunicarlo en el grupo, aunque he visto que lo han estado haciendo, y bueno, concretar la cantidad de personas que también van a participar a fin de que lo hagamos con orden también, que todo pueda salir, sobre todo en un momento muy bonito de participación del pueblo para con el Eterno. Y a los que no están en Cochabamba y en Santa Cruz, bueno, les deseamos que tengan un buen inicio de año, la verdad, todo lo mejor, que este año todos los propósitos en el servicio del Eterno puedan concretarse, puedan realizarse, a fin de que ustedes también puedan experimentar la alegría que nosotros experimentamos en cada una de estas festividades. Así que esperamos que todos pasemos eh, este juicio de manera favorable. Está en se dice que eso depende de nosotros, o sea, depende de nosotros que eso sea así, de que trabajemos en estos días aún que nos faltan antes de llegar a Rosh Hashanah, y podamos nosotros verdaderamente hacer una teshuvá interna verdadera delante de Hashem, para que ese día tengamos el mérito de ser inscritos en el libro de la vida. Entonces, simplemente eso, por favor, coordinar tanto en Santa Cruz como en Cochabamba quienes participan, sus aportes y en qué nos pueden ayudar y colaborar para embellecer la fiesta. Bueno, no sé si hay algún anuncio más, alguna opinión más que alguien quiera manifestar. Si no, bueno, quedaríamos en esta parte. Muy bien, bueno, agradecemos a todos esta participación, de estar en esta enseñanza, y bueno, pongamos por obra lo que está a nuestro alcance, como lo podamos hacer, y este día viernes, bueno, aquí en Santa Cruz a las 6:05 ya hay que estar, y a las 6:30 creo que empieza ya el servicio, pero hay que estar más antes y hay que estar prestos para colaborar, para empezar puntual. Así que sea muy bonito este Rosh Hashanah. El día jueves no creo que tengamos enseñanza, van a haber personas que van a estar en la comunidad, algunos de nosotros van a estar viajando a la ciudad de Cochabamba, así que quisimos aprovechar hoy a hablar de la festividad. El día jueves todos vamos a estar con mucho que hacer, así que desde ya que todos tengan un Rosh Hashanah muy bendecido y que todos podamos pasar el juicio con bendición de lo alto. Así que de mi parte, que todos seamos inscritos en el libro de la vida. Shalom, bendiciones para todos.